En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que eliminó 2 artículos de la Ley de Régimen Electoral que establecían como requisito que las candidaturas independientes se presentaran a través de agrupaciones políticas constituidas como los partidos. Con esa sentencia, el Tribunal Constitucional abrió el camino para que ciudadanos presenten candidaturas a través de organizaciones cívicas, o sea, sin tener que pertenecer a un partido. De inmediato, varias de las principales organizaciones políticas del país criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional, asegurando que esta decisión era una amenaza al sistema de partidos de la República Dominicana, elevando su queja a la Junta Central Electoral. La Junta, después de reunirse con los partidos y escuchar las distintas opiniones, realizó un anteproyecto de ley para regular las candidaturas independientes y los requisitos que deberán cumplir. Proyecto que será discutido en la Cámara de Diputados, pero no es el único. Obligatoriamente tiene que ser regulado. Pues de lo contrario viene un narco y dice yo quiero ser candidato presidencial y yo no cumplo con nada. ¿Cómo se llama ahora? Un youtuber que tiene millones de seguidores y cree que puede ser presidente de la República sin cumplir nada. No, se equivocaron. Entre otros puntos, el proyecto de ley de la Junta Central Electoral propone un límite de 3 candidaturas independientes por cada nivel de elección. También el requisito de presentar un respaldo de firmas equivalente al 2% del padrón electoral nacional de la demarcación correspondiente y que los firmantes no estén registrados en los padrones de ningún partido político. El proyecto prohíbe a las candidaturas independientes hacer alianzas, así como recibir recursos del Estado para financiar sus campañas. La próxima semana, la Cámara de Diputados recibirá representantes de la Junta para que expliquen el alcance de su proyecto de ley y no descartan vistas públicas para su discusión. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, debatimos las polémicas candidaturas independientes con miembros de los partidos, juristas y la persona que elevó el recurso ante el Tribunal Constitucional, el abogado Alberto Fiallo. El debate está servido. Inmediatamente vamos a conocer a los integrantes de esta mesa. Ya lo vieron en la presentación del informe, así que iniciamos con él, Alberto Fiallo, abogado, y quien inició todo este proceso. Alberto, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, qué bueno estar aquí y obviamente pidiendo pronta recuperación para nuestra querida María Cela. Muchas gracias. Además, Alberto, que fue nuestro abogado de cabecera durante un buen tiempo aquí en esta noche en María Cela. También. También nos acompaña Dionisio de los Santos, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Con nosotros Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, pero también de la casa, porque siempre lo tenemos aquí en las mesas. Bienvenido, Cristóbal. Un placer estar aquí una vez más. Y con nosotros Rogelio Henao, senador por la provincia de La Vega, y creo que un opositor abiertamente al tema de las candidaturas independientes. Bienvenido, Rogelio. Gracias, Nairobi. Iniciamos inmediatamente con el tema, hay mucho que abordar y obviamente vamos a llegar a la parte que dio origen a todo, que es la sentencia del Tribunal Constitucional y cómo se llegó a esa parte. Pero para ubicar al público en términos sencillos y prácticos, ¿qué es una candidatura independiente? Es que yo me levanto de mi cama, me levanto y digo, voy a ser candidata y me postulo. ¿Realmente en qué consiste? Y además de esto, ¿qué implica para el sistema de democracia, el sistema de partidos políticos, como funciona en República Dominicana, una candidatura independiente? Puede iniciar cualquiera. Alberto Fiallo. Alberto, adelante. Claro. Bueno, la figura de la candidatura independiente lo que propone es que una persona, ciudadano o ciudadana, pueda presentarse fuera de un partido político, es decir, no tiene que pertenecer a un partido político. Es una realidad que tenemos en República Dominicana desde el 1926. Nuestra primera ley universal de sufragio previó que para ser candidato independiente solamente había que inscribirse en la Junta Central Electoral y llevar la firma de 2.000 sufragantes, que era como decía, eso fue así hasta el 1962, luego en el 1997 y no es hasta el 2019 que nuestros legisladores modificaron esa parte y obligaron a que los candidatos independientes sean presentados a través de una organización política previamente registrada, lo cual evidentemente contradice con la figura de la candidatura independiente. ¿Aporta a nuestro sistema democrático tener una candidatura independiente?
Y entonces, perdón, Nairobi, entonces, Alberto, tú sometiste un recurso de inconstitucionalidad porque considerabas que la ley era demasiado estricta con los requisitos que imponía. ¿Por qué tú sometiste ese recurso? Bueno, yo de hecho viví en carne propia la situación porque me presenté como candidato a senador por el Distrito Nacional de un partido político que decidió 3 meses antes de las elecciones presentar alianzas con los partidos políticos, específicamente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entendí que eso les restaba todo el sustento ideológico a mi candidatura y que definitivamente yo pretendía ser una candidatura alternativa, una candidatura fresca. Y renuncio de esa entidad y me presento como candidato independiente. Le solicito a la Junta que, en virtud de esos artículos, el 156 y el 157, me inscriba como candidato independiente. La Junta me lo negó, estableciendo que yo tenía que ser presentado por una organización política previamente registrada. Voy al Tribunal Superior Electoral, quien también me lo niega. Finalmente, digamos un ejercicio que yo disfruté mucho, porque soy profesor de Derecho Constitucional poco más de 20 años y enseño esto en las aulas. Entonces, imagínese usted que yo como profesor no ejerciera las herramientas que le doy a los estudiantes para que puedan proteger sus derechos. Y sometí una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional el 13 de mayo. Eso te dice muy bien que yo, ni siquiera por los plazos que iban a pasar, ya podía participar como candidato en esas elecciones que iban a ser 7 días siguientes. Sin embargo, introdujimos esa acción directa de inconstitucionalidad y 7 meses después, un 7 mesino. Justamente 13 de diciembre. 13 de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional nos regaló ese regalo de Navidad anticipado. Sin embargo, Alberto, esa decisión del Tribunal Constitucional para muchos es inconstitucional. Y ahí, Cristóbal, me gustaría saber por qué se ha dado esta polémica de si la decisión es o no constitucional. Mira, yo lo que he dicho desde el primer día es que el tema de las candidaturas independientes ha sido abordado inadecuadamente. Inadecuadamente porque cuando uno lee la Constitución de la República, la pregunta que debe formularse no es si las disposiciones de la ley del régimen electoral que fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional plantean exigencias muy rigurosas para la presentación de candidaturas independientes. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse cuando uno lee la Constitución es si el Congreso está habilitado constitucionalmente para crear candidaturas independientes. Y en mi lectura no lo está. Y no lo está porque la Constitución de la República establece un monopolio de las candidaturas a todos los niveles de elección popular en manos de los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas. Desde el presidente de la República hasta el último regidor de la República tienen que ser presentados por alguna de las 3 modalidades de organizaciones políticas previstas en la Constitución, partidos, agrupaciones o movimientos. Si tú miras el numeral 6 del artículo 129 de la Constitución, que dice cómo se suple la falta del presidente de la República, te dice que después de todo el procedimiento tiene que el partido que lo postuló presentar una terna, una propuesta. Lo mismo pasa con los legisladores. ¿Cómo se suplen las vacantes de los legisladores? Con una terna que presenta el órgano máximo del partido que presentó al legislador como candidato. Es decir, la Constitución no solo parte de la premisa de que quien presenta el candidato es el partido, sino que lo dice explícitamente. En el caso de los legisladores y en el caso de las candidaturas a nivel de los gobiernos locales, tienen que ser organizaciones políticas. Y atendiendo a la realidad... Espera, Cristóbal, entonces, perdón. Perdón, Diana, y atendiendo a la realidad de que ya fue una sentencia emitida por el tribunal, de que ya la Junta preparó un reglamento, de que ya está sometido en el Congreso, de que la Comisión lo está estudiando, ¿puede cambiar ese panorama y declararse de todas maneras inconstitucional? Yo no sé si el panorama va a cambiar. Me gustaría desarrollar 2 aspectos adicionales de la pregunta anterior. La idea que decía de que la Constitución crea un monopolio
en materia de presentación de candidaturas a cargos de elección popular en manos de las 3 modalidades de organizaciones políticas en ella prevista, no es una cuestión que surgió del azar. Es una cuestión que se discutió, se deliberó, se votó y se decidió en la Asamblea Nacional 2 veces, en junio y en septiembre del año 2009. Y en las 2 ocasiones lo que pasó fue que se propuso que se crearan candidaturas independientes. El entonces asambleísta, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me escapa el nombre, presentó la propuesta de que se crearan candidaturas independientes como alternativas a los partidos políticos, explícitamente. Fue rechazado. Y eso se votó en junio del 2009 y él retomó la propuesta en septiembre del 2009 y en ambas ocasiones fue ampliamente rechazada. Pero hay algo más. Alberto Fiallo, que tuvo la hidalguía, la entereza, el coraje de presentar la instancia ante el Tribunal Constitucional, tiene un antecesor o unos antecesores. El doctor Emanuel Esquea Guerrero, actuando por sí mismo y en representación de doña Milagros Ortiz y de Fello Suberví Bonilla, presentó entonces ante la Junta Central, la Suprema Corte de Justicia, una acción directa de inconstitucionalidad, con motivaciones idénticas a las planteadas por Alberto, tal vez con un poco menos de refinamiento, hay que decirlo, pero básicamente lo mismo. Y fue rechazado. No por la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Constitucional. Es decir, ese fue uno de los casos que la Suprema Corte de Justicia no falló y que llegó al Tribunal Constitucional en cajas de las 350, fue uno de los 350 casos que el Tribunal heredó de la Suprema Corte de Justicia. Y lo decidió el Tribunal Constitucional en 2013. Y lo que decidió fue que eran razonables, es decir, hizo un juicio de razonabilidad, que es una cuestión que está en el corazón del proceso que presentó el querido amigo y colega Alberto Fiallo. Consideró que eran razonables las restricciones que establecía la ley de entonces en materia electoral. 2013. Esas cuestiones no fueron, a mí el tema de si proceden o no las candidaturas independientes no es algo, yo decía, yo tiendo a estar a favor de las candidaturas independientes. Lo que me preocupa es que se adopten decisiones de esta naturaleza sin tomar en consideración cuestiones que deben ser tomadas en consideración. La ley obliga al Tribunal Constitucional a, cuando va a cambiar de criterio, explicar las razones por las que cambia de criterio. No hay una sola referencia en la sentencia del voto mayoritario a la decisión que se emitió en ocasión del caso planteado por el doctor Esquea. Hay una referencia en el voto disidente del magistrado Alejandro Vargas. No hay nada referido a ella en el voto mayoritario. Y eso es un tema que no debe suceder. Que no debe suceder. Sí, yo Ahora, bueno, respeto sí, adelante. mucho, perdón, Dianita. Sí, respeto mucho la posición de Cristóbal y no quisiera tampoco, porque hay una seducción a la idea de poder debatir, sobre todo con una persona con la altura y con la inteligencia de Cristóbal, quien además es mi amigo. Pero quisiera que pudiéramos tener tiempo de desarrollar la importancia que tiene para el sistema político y sobre todo para la participación política de la mujer, lo anuncio desde ahora, esa decisión. Sin embargo, debo responder algunos asuntos. No, Nairobi, la decisión del Tribunal Constitucional no puede ser inconstitucional, porque la Constitución le da la facultad de decir lo que dice la Constitución. De hecho, Charles Evan Hughes, el presidente de la Suprema Corte Norteamericana y senador de Nueva York, decía que la Constitución no decía lo que ella decía, sino lo que los jueces decían que ella decía. Entonces, los jueces del Tribunal Constitucional tienen la última palabra y son precedentes vinculantes. Y dijeron exactamente lo contrario, 9 de ellos, dijeron exactamente lo contrario de lo que dice Cristóbal. Dijeron que sí, que había un derecho fundamental a la participación y un derecho fundamental al pluralismo político. Y que además
no existía un monopolio de los partidos políticos para la participación política. Y eso es lógico. Para ser senador, como el distinguido senador que está al lado de mí, solamente hay que tener condiciones de edad, de situación territorial y ser ciudadano o ciudadana. No dice en ninguna parte de la Constitución que también hay que ser parte de un partido político. De hecho, los partidos políticos se integran a la Constitución a partir del 2010. Entonces, ya esto no es una discusión académica, esto es una realidad política. No puede haber monopolio sobre la Constitución. No puede haber tampoco contradicción por parte de la Suprema, porque como bien dice Cristóbal, esa decisión es del 2013. Y el requisito de presentación a través de una organización política se incluye en la ley del 2019. Entonces no puede la Suprema Corte de Justicia, o más bien el Tribunal Constitucional, haber revisado una decisión y haber ido sobre su propia decisión, porque lo que decidió en el 2013 no tiene nada que ver con lo que existía ya en el 2019. Entonces, eso es simplemente inaceptable y todavía es mucho más alejado, digamos que de los conceptos básicos, el hecho de atribuirle una especie de sanción por parte de los legisladores, el hecho de haber tenido una discusión en la Constitución. La realidad es que la Constitución prevé el derecho a ser elegible y nosotros tenemos en nuestra legislación desde el 1926, cumple 100 años, Nairobi, el año que viene, la posibilidad de presentarnos como candidatos independientes. Lo que tenemos que ver ahora, ¿qué representa, tu pregunta, qué representa para el sistema político poder tener ahora candidatos y candidatas independientes? Eso lo vamos a ver durante el transcurso de la mesa. Diana tiene una pregunta. Sí, bueno, ya la sentencia está y no se puede dar para atrás. Tendría el propio tribunal en un futuro, no sé, que revisar su decisión, pero ahora mismo esa sentencia es la última palabra y por eso la Junta Central Electoral ha elaborado ese proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso. Y yo quisiera que entremos en esa parte. No sé, Nairobi, si tenemos que hacer la pausa y Sí, dejar ahí. deja la pregunta, entonces, sí. vamos a dejar sobre el tapete qué es lo que propone la Junta Central Electoral y qué es lo que están pidiendo los partidos para que entren en la discusión ya entonces nuestros otros invitados. Y regresamos a esta mesa interesantísima sobre las candidaturas independientes. Antes de la pausa, Diana dejaba la pregunta para la mesa sobre cuál es el contenido, las disposiciones del proyecto de ley que fue depositada por la Junta en el Congreso Nacional. Dionisio estuvo presente como parte del PRM, porque no solamente la Junta, eso se debatió ampliamente con los partidos políticos. ¿Qué contiene este proyecto de ley? Mira, antes de entrar en el contenido del proyecto de ley que presentó la Junta Central Electoral, es importante que en mi condición de dirigente político del PRM y delegado suplente ante la Junta Central Electoral por nuestra organización política, es importante que la sociedad dominicana conozca cuál es la posición de nuestra organización política a raíz de la sentencia que estamos aquí discutiendo. Nuestra organización política cree en la institucionalidad. Y al creer en la institucionalidad, bajo ningún concepto nosotros podemos entrar en contradicción con esa sentencia que emana de un órgano que la Constitución le da la competencia para interpretar la misma. Y en ese sentido, nosotros como organización política no somos opuestos de que el Congreso Nacional rija mediante ley lo que tiene que ver con las candidaturas independientes. Y en ese sentido, una vez el Pleno de la Junta Central Electoral se dirigió a nuestra organización política, así como a cada una de las organizaciones políticas del sistema, estuvimos prestos para contribuir a afianzar la base para que se convierta en realidad el mandato dado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese tema. En ese sentido, nosotros abordamos, entrando en detalle, con relación al proyecto, 4 aspectos importantes a tomar en cuenta. Muchos de los que entienden que la candidatura independiente, por ser independiente, no deben estar sometidas a un régimen para el proceso de inscripción, para el registro de la organización cívica que la va a presentar, para el manejo de los plazos, para el manejo del financiamiento, para el manejo de todo.
Al entrar ahí, tiene que entrar en condiciones igualitarias con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que están establecidos en la ley 33-18. Y sobre esa base, nosotros entramos en los aportes que sirvió de base junto con los demás partidos a que el Pleno de la Junta Central Electoral pudiera presentar ese proyecto de ley que hizo en día pasado ante el Congreso Nacional, haciendo uso de sus atribuciones en el sentido de poder presentar ante el Congreso Sí, Dionisio, para muchos, proyectos en esa materia. ese proyecto de ley es como una camisa de fuerza prácticamente, donde establece que para las candidaturas, que solamente van a ser 3 por nivel de elección, para ir dando más detalles, además de esto que las candidaturas deben tener un 2% del padrón electoral, vamos a decir que las presidenciales, por ejemplo, si el padrón nuestro más de 8 millones, serían 160.000 firmas prácticamente para ser candidato presidencial independiente, no tendrán financiamiento público, solo privado, deben estar inscritos en una asociación cívica, ¿qué se llama correctamente? Cívico-social. O social, o de manera independiente. Entonces, esto es parte de lo que dice la Junta y para muchos es prácticamente como decirle que no a las candidaturas independientes. Es parte de la propuesta que hizo también el PRM. Sí, mira, no podemos decir que ponerle una camisa de fuerza. Usted va a constituir una organización política, a usted le ponen un número de recolección de firmas, dependiendo el tamaño de la organización, si es municipal, si es provincial o si es nacional. Entonces, no bate sobre con que yo diga yo quiero ser candidato independiente. Debe tener una cantidad importante de ciudadanos con derecho al voto que digan sí, yo respaldo esa candidatura, porque no podemos relajar con el sistema de presentación de candidatura. No voy a hablar del sistema del partido, sino con el sistema de presentación de candidatura, bien sea mediante las candidaturas independientes, bien sea mediante los partidos políticos o bien sea mediante las agrupaciones o movimientos políticos como lo establece la ley 33-18 y la ley de régimen electoral. Yo creo que estamos Te veo que quieres responder, Alberto. Sí, está en eso. yo creo que estamos completamente de acuerdo con que las candidaturas independientes deben ser reguladas. De hecho, el Tribunal Constitucional dice que se mantiene, en esa sentencia se mantiene la posibilidad del Congreso, porque es su facultad, de regular las candidaturas independientes en la medida en la que es razonable frente a la Constitución y obviamente respeta la sentencia. Yo leí lo que fue su participación en esa reunión, en esa acta de reunión, y no solamente en su caso, sino en el caso de todos los partidos políticos, de hecho, no pidieron la mitad de lo que la Junta puso ahí. La Junta no solamente falló, como decimos los abogados, extrapetita y ultrapetita, no solamente lo que no se le pidió, sino más allá de lo que se le pidió. Entonces, si usted se fija en el acta, mucho de lo que la Junta propuso no se propuso por los partidos políticos. Entonces, eso te mueve a preocupación cuando el órgano que se supone que va a arbitrar las elecciones somete un proyecto de ley que tiene aspectos tan absurdos como que es obligatorio que el candidato y aspirante no solamente tenga un smartphone, sino que se someta a una especie de curso obligatorio para saber manejar eso, que solamente tiene 30 días 30 días calendario para recaudar las firmas. Le pone el doble, como tú bien dijiste, el doble de la solicitud. Es decir, si un candidato presidencial tiene que presentarse cada 86.000 firmas, en el caso actual, es decir, que es el 2% de los votos válidos emitidos, es decir, para ser un partido político hay que presentar firmas equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos. Recuerden que los dominicanos y dominicanas no estamos parando a votar porque no nos sentimos identificados con los partidos políticos tradicionales, esa es la verdad. Entonces, siendo eso el 50%, habría que buscar 86.000 firmas, pero la Junta obliga a los candidatos independientes a que tengan que presentar 160 firmas. Entonces, pero no solamente eso, a nivel de candidaturas plurinominales solamente podrá presentarse uno. Es decir, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional solamente se podrá presentar o solamente podrá ganar un candidato a diputado. Los demás votos no se cuentan. Pero además, para ser senador o para ser alcalde solamente se podrán presentar 3. Es decir, los partidos políticos pueden presentar 35 candidatos, porque son 35 partidos políticos, pero los candidatos independientes solo podemos presentarnos 3. Pero si nos presentamos más, se somete a votación, a un sorteo, con una tómbola,
como si mi derecho a presentarme y a ser elegible dependiera de la suerte, como si yo estuviera comprando una boleta Perdón, de Alberto, loteca. fue uno de los puntos que cuestionó Participación Ciudadana en su comunicado, uno de los tantos, que decía que se haría como un tipo de sorteo y que le parece que es antidemocrático tomar este tipo de decisiones porque las personas están buscando la firma y todo esto. Por ahí la línea de ustedes. Yo creo que, y de hecho ahí le daríamos la oportunidad al senador Ramón Rogelio. Yo pienso que el ejercicio del senador Ramón Rogelio Henao fue con el que yo estoy evidentemente completamente en desacuerdo. Me parece que es una propuesta completamente fuera de orden, pero es más sincero, porque él propone derogar los artículos. A mí me parece que el punto medio que estaríamos buscando aquí sería la propuesta del diputado Elian Wessing Chávez, quien se concentró en las dos cosas que le preocupan a los políticos dominicanos. Primero, la atomización, el hecho de que una persona pierda en una primaria y guapito se vaya y presente una candidatura independiente y fraccione ese partido. Y segundo, el financiamiento. El financiamiento, 5.000 millones de pesos le dimos en el 2024 a los partidos políticos. 5.000 millones de pesos, dentro de los cuales uno de ellos recibió 1.008 millones de pesos y solamente tenía 97.000 Vamos. votos. Entonces, Vamos. digamos que esa es la Vamos a discusión que darle el tenemos que tener chance ahora. ahora, Alberto, al senador Rogelio Henao. Rogelio, tu proyecto, ¿qué es lo que propone? Pues nosotros proponemos la derogación del artículo 156, 157 y 158 de la ley 2023, que es una propuesta nuestra. Esa ley la propusimos nosotros y fue aprobada por el Congreso Nacional. Y entendemos que la sentencia 788 el Tribunal Constitucional esta limitó sus funciones, que son las de control, no de legislar, no de suplantar los poderes públicos. O sea, está para controlar los actos del Congreso Nacional, los actos del Ejecutivo y los actos del Poder Judicial frente a la Constitución. La Constitución Dominicana en ninguno de sus artículos establece la posibilidad de establecer las candidaturas independientes. Eso no existe en la Constitución. Lo que establece, el único elemento jurídico en la legislación existente que menciona la candidatura independiente son los artículos 156, 157 y 158. Si la sentencia del Tribunal Constitucional hubiera sido una sentencia exhortativa, donde pidiera al Congreso legislar más claramente sobre eso y le diera hasta un plazo, hubiera sido una sentencia cumplible. Pero lo que está haciendo es legislando. Y el Congreso no se debe dejar suplantar, porque sería un precedente fatal. Entonces constituiríamos el Tribunal Constitucional una especie de poder, no intérprete, una especie de poder que suplanta a los otros. O sea, en virtud, o sea, ciertamente en reformas constitucionales anteriores se trató de establecer en la Constitución la figura de la candidatura independiente y fue rechazada por los asambleístas. O sea, no se desconocía. Entonces, usted no puede traerme una discusión que ya pasó, que en una reforma constitucional nuevamente sobre el tapete. Y ese mismo argumento nosotros lo hemos debatido en este mismo escenario cuando hemos defendido el derecho a la vida. Que usted no puede, pero Rogelio, posteriormente, Rogelio, después que usted fracasó tratando de establecer la legalización del aborto electivo en la República Dominicana, que él me lo trae por una ley. No, es lo mismo, Rogelio, es lo mismo. Con esa propuesta que tú tienes, le quiero preguntar a Cristóbal, si el Congreso elimina esos artículos, ¿se cae la sentencia o la sentencia sigue teniendo poder, valor, peso? Bueno, yo supongo que si el Congreso elimina los artículos, lloverán los recursos ante el Tribunal Constitucional porque el Tribunal emitió una sentencia y las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza ejecutoria, tienen carácter vinculante para todos los órganos del poder público. Lo que yo he dicho, y quiero aprovechar la pregunta de Diana para volver a remachar un tema que es necesario remachar. O sea, yo quiero leer la Constitución para que se sepa de qué estamos hablando. El artículo 201 de la Constitución dice: los partidos, agrupaciones y movimientos políticos regionales, provinciales o municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de los distritos municipales para alcalde, alcaldesa, regidores o regidoras. Eso es en lo que tiene que ver con los gobiernos locales. El nivel de las municipalidades a nivel electoral. O sea, son los partidos, nadie más. A nivel presidencial, dice
Los sustitutos del presidente y vicepresidente de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido que lo postuló. Es decir, es la Constitución de nuevo que a nivel presidencial dice quién postula la candidatura para presidente y vicepresidenta de la República. Y en relación con el Poder Legislativo, es decir, con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, dice exactamente lo mismo. Tienen que ser presentadas las candidaturas por organizaciones políticas y cuando hay vacantes son las organizaciones políticas quienes las sustituyen. Y quiero hacer dos precisiones en relación a la primera intervención de Alberto. La ley 277-95, que era la ley vigente en el año 2004, en el año 2005, cuando se presentó el primer recurso en torno a la posibilidad de una candidatura independiente, establecía una cosa más rigurosa que la que establecen los artículos 156 y 157. Establecía lo que se denominaba entonces candidaturas presentadas por organizaciones políticas accidentales. Y a eso que la ley de entonces llamaba organizaciones políticas accidentales, se le planteaban una serie de requisitos similares a los que plantean los artículos derogados por la Junta Central Electoral. Por tanto, es incorrecto decir que no hay relación entre una decisión y otra, porque era la misma pretensión en base al mismo argumento, que la ley establecía requisitos irrazonablemente rigurosos para que los ciudadanos pudieran presentar candidaturas. Por tanto, sí, el precedente debió ser tomado en consideración por parte del Tribunal Constitucional de conformidad con la ley. En tercer lugar, el hecho de que exista o no existan candidaturas independientes no desdice del pluralismo político. En este país vivimos en un sistema de pluralismo político. Podemos discutir si eso se puede mejorar o no a través de las candidaturas independientes, pero la inexistencia de candidaturas independientes no es algo que habla de la inexistencia de pluralismo político. Interesante. Alberto, ¿quiere decir algo antes de la pausa? Sí, me voy a referir a lo que decía el senador, me parece mucho más valioso para la discusión. Yo respondo todo eso que dice el profesor Cristóbal, no me tienen que poner Alberto Fiallo, candidatura independiente, conversatorio UNIBE, y todo eso está respondido ahí. Vamos a concentrar en lo que ha dicho un senador de la República que ha presentado una propuesta donde se propone derogar los artículos que el Tribunal Constitucional ha modificado. No se trata de modificación. Vamos a eso. Primero, no podría derogarse los artículos porque son una expresión de un derecho. El Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho al pluralismo político y el derecho fundamental a la participación está previsto en esos artículos. Entonces no podría el legislador que tiene que es el único que puede tocar los derechos fundamentales, pero no puede afectar su contenido esencial. Entonces no podría derogarlo. Pero además también estamos hablando de cosas juzgadas. El Tribunal Constitucional ya dijo cómo deben interpretarse esos artículos, o sea que sacarlos no es una posibilidad sin comprometer la constitucionalidad de esa ley. Pero me parece muy interesante sobre todo lo último que decía el senador, cuando decía, bueno, es que el Tribunal Constitucional legisló. No, el Tribunal Constitucional hizo uso de una facultad que tiene en la ley, que lo ha hecho con esta sentencia 21 veces, donde lo que hace es que para no sacar una pieza legislativa, para no hacer algo tan traumático como sacar una ley del sistema jurídico, lo que hace es que la interpreta de manera que sea coherente con la Constitución. Entonces eso fue lo que hizo, pero eso es una facultad que está en la ley desde el 2011 y fue una ley que votó el distinguido senador cuando era diputado, votó por ella. O sea, esa facultad se la dio, entre todos esos legisladores, se la dio el senador Ramón Rogelio Henao. Entonces, ¿La de legislar? La de manipular. Eso es lo que dice, la sentencia manipulativa. Sí, hombre, sí, eso lo dice la ley. Bueno, las posibilidades reales de este proyecto y de otros proyectos que se están ya estudiando en la comisión, como el del senador Henao. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso entonces, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? La realidad en base a estos proyectos.
Bueno, por todo lo que hemos conversado aquí en la noche, nos damos cuenta que el proyecto tiene grandes retos, los anteproyectos, todo lo depositado, pero especialmente las candidaturas independientes como tal, tienen un gran reto por delante. Y me gustaría saber de manera particular qué piensan ustedes, nos gustaría saber, Diana también lo decía en la pausa, ¿hacia dónde va? ¿Qué se espera de este proyecto según el punto de vista de cada uno? Cristóbal, comienzo ¿Cuál es por la ir así. solución? ¿Cuál es la solución a esto? Y necesitamos solución. Ellos no hablan de solución, pero siempre continúa a ver. O de regulación. Exacto. ¿Qué proponen? Lo que pareciera es que la discusión se va a prolongar de manera probablemente indefinida, porque los proyectos que hasta ahora se conocen son muchísimo más estrictos en relación con el tema de las candidaturas independientes de lo que lo fueron los textos declarados no conformes con la Constitución por el Tribunal Constitucional. Eso augura de entrada que cual que sea el proyecto que se apruebe, si lo es en términos por lo menos parecidos a su contenido actual, terminará de nuevo en el Tribunal Constitucional. Y yo quisiera aquí plantear una cuestión académica poco discutida en el ámbito nacional, y es si el Congreso puede, si las cámaras legislativas pueden insistir sobre un criterio en contra del cual ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Hay gente que dice, no, eso es imposible porque eso es cosa juzgada, sí, y las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Por supuesto que eso es cosa juzgada, pero que sea cosa juzgada no impide que el Congreso proponga de nuevo una iniciativa que obligue al Tribunal Constitucional a abrir un diálogo con el Congreso de la República mediante la confrontación de criterios interpretativos sobre el sentido de la Constitución. Porque cuando el Tribunal Constitucional declara no conforme con la Constitución una ley o una disposición legal, lo que está haciendo es dando una lectura particular del sentido de la ley a la luz de la Constitución. Pero el Congreso también tiene esa facultad y puede ejercerla y puede abrir un diálogo mediante una propuesta formal, mediante la sanción de una legislación formal, para obligar a que el Tribunal Constitucional mire si tiene mérito suficiente como para que pueda volver sobre sus pasos. Puede confirmarla, por supuesto, y al final tendrá siempre la última palabra, pero nada impide que el Congreso insista sobre un criterio respecto del cual el tribunal se ha declarado inconforme. Bueno, ahí está entonces el tema para los legisladores, ¿verdad? Para que puedan hacer esta propuesta, si les interesa. Continuamos con el cierre, Dionisio. Sí, muy bien, mira. Yo podría externar un punto de vista jurídico, de interpretación a la Constitución, de interpretación a la ley del régimen electoral, de interpretación a la ley de partidos, agrupaciones, movimientos políticos, pero quiero pensar como político y como ente social. ¿Qué le conviene a la sociedad dominicana en este momento? Estamos frente a una realidad. Estamos frente a una sentencia que no tiene otro camino que la de ejecutar. ¿Qué nosotros pensamos en un momento dado? La Junta podría, en un momento dado, mediante sus atribuciones, regir mediante reglamento el mandato de esa sentencia para hacerla, y nosotros entendíamos que esa no era la vía, que la vía debía ser el Congreso para darle más fuerza. Estamos conscientes que eso no va a quedar ahí, porque van a resultar personas que van a estar de acuerdo con la decisión que tome el Congreso Nacional con relación a ese proyecto que ha presentado la Junta, el que ha presentado el senador Rogelio Genao y otros congresistas. Al final allí se va a tomar una decisión y esa decisión tarde o temprano va a caer allí. Ahora, lo que el hacha viene, hay que tomar iniciativa.
Nosotros como partido apoyamos a la Junta tomó una iniciativa, nosotros lo acompañamos, que hayan cosas, elementos de fondo más allá, como lo planteé para allá, que haya que discutir allí, ya esos son otros elementos. Pero ahí está la base sobre la que se debe trabajar para resolver por ahora ese tema, porque el tiempo no se para. La Junta ahorita está llamada a organizar un proceso electoral y eso no se hace de la noche a la mañana. Gracias, Dionisio. Alberto, tú has dicho que no te opones a que se regulen las candidaturas, los requisitos. Para ti, ¿cuáles deberían ser los requisitos? Yo pienso que deben ser exactamente, y gracias por esa pregunta, espero que no afecte el tiempo de mi cierre, ¿verdad? Un poquito, sí. Bueno, yo pienso que deben ser tratados igual que los partidos políticos en la medida en la que aplique. De hecho, esa es, digamos que la intención de la sentencia del Tribunal Constitucional, y es que no se puede tener una apertura, cualquier persona no puede levantarse en la mañana sin ningún requisito de legitimidad y pretender que puede ser presidente de la República o cualquier otro cargo de elección. Yo pienso que se le debe someter a los mismos requisitos, pero también a los mismos derechos. Un candidato o candidata independiente tiene que tener derecho, en base al desempeño que tenga en las elecciones, a financiamiento público, que también el financiamiento público debería ser revisado, porque digamos que hoy en día es un despilfarro. Pero también hay que revisar otros aspectos del sistema político, como por ejemplo el método de Hunt. Nosotros no podemos seguir teniendo un método que lo que hace es que privilegia a los partidos mayoritarios. Entonces nosotros tenemos que ajustar principalmente. Y yo aprovecho para, brevemente, referirme al tema de las cosas juzgadas. No, no es posible. Tal cosa como el diálogo no existe. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que debe ser respetada por el Congreso. No solamente el Congreso, como digamos que un poder que está vinculado por su decisión, sino ella misma está atada a sus decisiones. La cosa juzgada constitucional significa que el Tribunal no puede revisar de nuevo lo que ya decidió cuando son los mismos hechos. Eso es como que imagínense ustedes que el Tribunal Constitucional decida hoy algo sobre las candidaturas independientes y dentro de 4 o 5 meses, como pretenden algunos políticos, diga el Tribunal, ¿tú sabes qué? Era mentira, no hay candidaturas independientes. Eso no existe en el ordenamiento jurídico constitucional. ¿Qué son las candidaturas independientes? Una bocanada de aire a una representación política cada vez más debilitada, a una participación política donde los dominicanos y dominicanas no nos estamos levantando para ir a votar el día de las elecciones, pero sobre todo donde la mujer, que es la más beneficiada de esta sentencia, porque esas lideresas comunitarias ahora van a poder entrar al ruedo político, van a poder hacer política, van a poder ser regidoras, senadoras, diputadas, sin tener que entrar a los partidos políticos, a entrarse a papeletazos o a codazos. Vamos a defender esta sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional nos trae una oportunidad de tener mucho mejor menú y mucho más amplio menú de opciones de un menú que ya era bastante viejo y desorganizado. Senador, antes de escuchar su conclusión, también me gustaría saber los ánimos en el Congreso con el estudio de estos proyectos. ¿Qué se visualiza usted con su experiencia? ¿Por dónde va la cosa en el Congreso? Un amplio consenso en contra de la sentencia. En contra de la sentencia. Un amplio consenso. Porque se entiende que legislaron al hacerla y no fue lo que debió ser una sentencia exhortativa para que el Congreso vuelva y se pronuncie sobre ese tema y clarifique lo que ellos entienden que se debe clarificar. En el caso nuestro, nosotros en 7 oportunidades hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, representando, legislando y fiscalizando. Y en función de eso, nosotros podemos hacer juicio a una decisión del Tribunal Constitucional y hemos en nuestras atribuciones iniciado un proyecto de ley que busca derogar 3 artículos de la ley 2023, que es una propuesta nuestra, estamos volviendo sobre nuestros hechos y entendemos que es la solución definitiva porque en un próximo pronunciamiento el Tribunal Constitucional va a ir sobre sus actos. La verdad, que la Junta Central Electoral no está de acuerdo con la candidatura independiente. La verdad que la mayoría en la actualidad hoy, después de la sentencia, no el 13 de diciembre del año pasado, hoy no están de acuerdo tampoco en el Tribunal Constitucional, porque es perturbadora y nos roba el bien no intangible más apreciado que tiene nuestro país, que se llama estabilidad política. 7 décadas de democracia, pluralidad política, alternabilidad en el poder y un sistema que es un ejemplo que no quiere verse en el espejo de Sudamérica y de otros lares donde la democracia y el partidarismo se ha destruido y lo que ha sucedido eso es mucho peor y ha sido desastroso para esos países y para sus economías. Nosotros vamos a defender en el Congreso la facultad legislativa
es una atribución exclusiva, votar las leyes del Congreso Nacional, no del Tribunal Constitucional. La Constitucional interpreta la constitucionalidad de los actos del Congreso, pero no puede legislar. Y en esa sentencia legislaron. Algunas personas, sí, brevemente ya, nos queda un minutito, escribían en redes sociales que si hay un resentimiento de los partidos por lo que puede implicar una candidatura independiente en estos tiempos, donde el sistema de partido, la credibilidad se ha visto debilitada por todo lo que ha pasado en los últimos, vamos a decir, varios periodos atrás. Sí. ¿Realmente ustedes creen que se deba también a eso en un parte? ¿Significa un reto para los partidos políticos, las candidaturas independientes, al margen de cómo se organicen y cómo se administren? ¿Y tú crees que en la República Dominicana hay un debilitamiento del sistema de partidos cuando un partido que empezó, que tiene 10 años, empezó en qué número, Dionisio? En el 4. Y está en el número 1. Tiene 10 años de fundación y ya ha gobernado en 2 periodos consecutivos. No, es el PRM, un partido nuevo en este sistema. Es cuando la fuerza del pueblo. el PLD. Bueno, pero es un partido nuevo también. Entonces aquí no es difícil. Tenemos 35 partidos políticos. A la candidatura, a la competencia en el 2024 fueron 6 candidatos presidenciales. Cabían 29 más. Significa que no hacen falta tantos partidos. Entonces. Exacto. Esos son negocios. Bueno, Nairobi, lo que está claro es que los debates la próxima semana en el Congreso. Si eso fue aquí, Diana, en el Congreso va a estar... Va a estar bueno, el debate va a estar caliente y todo el mundo va a expresar sus opiniones y vamos a ver lo que sale de ahí. Y ojalá llegue a vistas públicas para también ver lo que opina la población a nivel general. Reiterar, porque la gente está preguntando que María Cela no estuvo con nosotros esta noche porque está enfermita, estuvo durante toda la semana luchando con el virus, pero hoy necesitaba descansar para que mañana esté nueva vez con nosotros. A usted.